También existía el otorgamiento de limosnas o dádivas dadas entre individuos. Por ejemplo, en Hechos 9:36 se habla de que había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Es decir, la limosna, el dar, siempre y cuando sea realizado de la manera apropiada, debe ser visto como algo bueno. Debemos profundizar quizás un poco, ¿verdad?, acerca de a quién corresponde y a quién no. Como dijimos antes, no se debe dar a aquel que no quiere trabajar. La Biblia dice que debemos hacer el bien a quien es debido. Entonces puede haber casos de limosnas donde sea inapropiado. Pero también se habla esto como un elogio acerca del testimonio de de Cornelio. Cornelio, este hombre que en la providencia del Señor fue llamado a la fe, ¿verdad?, de manera providencial por Dios, luego la predicación de Pedro, dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Interesante que en esta historia de Cornelio, ustedes la pueden leer luego en su casa, se mencionan varias veces las palabras limosna. Dice, tus oraciones fueron oídas y tus limosnas. Entonces, esa acción de desprenderse, de dar, de suplir la necesidad, es algo bueno y agradable al Señor, siempre y cuando lo hagamos como es debido. También limosnas o dádivas distribuidas por la iglesia. Hechos capítulo 6, versículo 1, vemos que estas mesas que servían los diáconos eran mesas de alimentación, principalmente de los necesitados, de huérfanos y viudas. Ahí se menciona las viudas, que había una queja entre las viudas hebreas y las griegas. Bueno, nos pone en el contexto de que la iglesia estaba supliendo a los necesitados allí. También en Hechos 24:17 dice, pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. También el apóstol Pablo era consciente de esto, de socorrer a los necesitados. De hecho, él era de algún modo el que transportaba las ayudas entre iglesias. Gálatas 2:10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esto fue una orden de los otros apóstoles, ¿verdad? Y también del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, las iglesias tenían esta meta de socorrer a los pobres. Deuteronomio 14:28, a fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. La Biblia nos habla de que había un diezmo que era cada 3 años, que era específico para los pobres. Entonces está repetido en la siguiente hoja. Deuteronomio 26:12 dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Recordemos que el diezmo, cuando se habla de diezmo, uno piensa en dinero. La mayoría de las veces en la palabra de Dios tenía que ver con frutos, con el recurso de la tierra, con animales. En este caso, entonces, estos frutos que se daban en diezmo tenían que ver con suplir específicamente las necesidades de aquellos que eran los más vulnerables. Bueno, el levita, que era el que se dedicaba, ¿verdad?, a las cuestiones sagradas, el extranjero, que como había salido de su tierra, era difícil para él proveer sus recursos, el huérfano, no tenía padre o madre, la viuda, ¿verdad?, había perdido sus esposos, dice, comerán en tus aldeas y se saciarán. Vean qué interesante. Estas personas tenían en la ley divina esta protección de parte de Dios, sabiendo de que ellos podían ser receptores lícitos de la ayuda caritativa de las personas.
También se habla de préstamos libres de intereses. Éxodo 22, 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le pondrás usura. Es decir, una persona que había caído en una extrema necesidad, ¿verdad? Si había alguien realmente malvado, como puede pasar en situaciones hoy en día, puede decir, está bien, yo te presto, pero después, ¿verdad? Los intereses al mejor nivel de venta de electrodoméstico, ¿verdad? Pero no, si realmente lo que quieres hacer es ayudarle, no lo veas como una manera de obtener rédito de él. Es una ayuda para que eso sea realmente caridad. Ahora, consideremos también algo importante. La caridad en la Biblia siempre es planteado como algo voluntario. Y uno puede decir, pero no, ahí yo estoy leyendo y parecen que eran cuestiones obligatorias. Sí, obligatorio desde el punto de vista moral, y desde lo que Dios demanda, ¿verdad? De aquellos que realmente son verdaderos creyentes o discípulos de Dios. Pero no había penas o condenas para aquel que no practicaba estas leyes de caridad. Es decir, si usted simplemente no las cumplía, no podía venir ni el gobierno ni nadie a ponerle una sanción. Eso quedaba limitado al obrar de Dios. Es decir, si alguien es un egoísta, ¿verdad? Y no comparte de lo que puede compartir, no hay ninguna sanción. No era lo mismo que un homicidio, donde dijimos que evidentemente había una pena. En este caso, es Dios en todo caso el que se encarga de aquellos que no practican la caridad que agrada al Señor. No hay penas civiles asociadas a la falta de ayuda a los necesitados. Eso no significa que si no hay, que Dios no la quiera. Dios la quiere con sabiduría, a la persona apropiada, de la manera apropiada. Quiere que seamos dadivosos, que nos acordemos del pobre, que tengamos corazones desprendidos y dadivosos, pero siempre con esta mentalidad de que es caridad, de que es algo voluntario, no es algo que le corresponde al gobierno. Y también conscientes de que como cristianos no debemos apoyar a personas que son físicamente capaces y se rehúsan en trabajar, o a personas que simplemente piden para satisfacer sus vicios. Eso es parte de un ciclo vicioso de esta sociedad, ¿verdad? Donde el que consume algún tipo de vicio, drogas, alcohol, lo que sea, está en la calle pidiendo para consumir, cuando no puede consumir, roba, ¿verdad? Pero lo que esa persona no quiere hacer es asumir la responsabilidad que tiene delante de Dios de trabajar. Y evidentemente, ¿quién le va a dar trabajo a una persona que es ladrón y que es vicioso, ¿verdad? Entonces, esa persona tristemente tiene que enfrentar las consecuencias de su pecado para poder salir. Y alguien dice, ¿cómo va a salir? Bueno, primariamente tiene que buscar a Dios. Primariamente tiene que buscar a Dios. Porque lo que está viviendo son las duras consecuencias de haber quebrantado los mandamientos de Dios y haber caído en todos esos engaños del enemigo. La Biblia dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Éxodo 29. Proverbio 24:30 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas había ya cubierto su faz. Su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo una mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá tu necesidad como caminante, tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué es lo que está describiendo este proverbio? Que si hay pereza, si hay holgazanería, si no hay trabajo, eso, pobreza que luego viene, es la consecuencia y el resultado de ese mal caminar. ¿Es correcto realizar la caridad sobre personas que tienen ese estilo de vida? Es ahí donde no estamos siendo buenos administradores de ese recurso. Proverbio 28:19 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Recordemos que el libro de Proverbios no es un libro de promesas, ¿verdad? Porque alguien puede decir, siempre que alguien tuvo hambre es que fue perezoso. No, ¿verdad? Venían épocas de hambre en la Biblia. Entonces, esto no es
O sea, si usted labra su tierra, siempre se va a saciar de pan. No, hay muchas veces de que hay mucho trabajo y pocos recursos, ¿verdad? Hay gente que ha puesto un negocio con toda la diligencia, el esfuerzo, el entusiasmo, y no vienen clientes, ¿verdad? Eso son cosas que están ya fuera de la capacidad muchas veces de uno para hacer algo. Entonces usted puede sembrar todo el campo y le viene un huracán, el Nate o cualquiera de esos, y le lleva toda su cosecha. ¿Y qué va a hacer? Bueno, son cosas en la providencia del Señor. Ahí podemos hablar de verdaderos necesitados, ¿verdad? Pero eso no significa que el año, entonces como ya me ayudaron este año, entonces el año que viene no siembro, porque no, de por sí ya me ayudan. El Estado, la iglesia, los hermanos, no. Siguiente año, ya pasó el huracán, remover la tierra y volver a sembrar con la esperanza de cosechar. Cuando el Estado se inmiscuye en la beneficencia pública, ¿qué está haciendo? Está usurpando la función que le corresponde a la familia y a la iglesia. Eso naturalmente desmotiva a que estas instituciones lo hagan, ¿verdad? Como el Estado se encarga de la educación, entonces los padres ¿qué hacen? Y aflojan la educación. Ni siquiera en el mundo, ¿verdad? Muchas veces sí, van, compran el uniforme, los libros y todo, pero ¿están los padres realmente abriendo los libros y viendo qué es lo que le enseñan los hijos y qué valores están sembrando en sus mentes? Desmotiva que las instituciones hagan lo que tienen que hacer. Hasta la iglesia puede verse afectado en esto, ¿verdad? Porque si viene alguien con cierta necesidad, ¿verdad? Y uno puede preguntarle, ¿usted recibe alguna pensión del Estado? ¿Tiene algún...? Ciertamente no es la forma correcta, pero como el Estado nos saca o nos roba por otro lado, ¿verdad? Entonces después uno espera algún tipo de compensación, aunque ciertamente no sea el plan de Dios. Provoca rupturas en la familia, ¿verdad? Porque cuando hay un Estado que se encarga de todas las cosas, ciertamente hay menos interdependencia familiar. Cuando la familia dependía mucho de sí mismo, dependía de sus ahorros para la vejez, dependía de su dedicación en la educación de los hijos, dependía de su cuidado en la alimentación para su salud y para un montón de cosas. Pero como ahora el Estado es el que regula todo, entonces es más fácil, vivo la vida que quiero, como lo que como, no cuido mi salud, total, si caigo con un infarto ahí en el hospital me atienden. Pero si usted no tuviera ese recurso y usted tendría que ver incluso su salud o su educación, todo como en su responsabilidad y en sus recursos, usted sería más diligente en cuidar todo lo que Dios le da. Promueve entonces una vida de dependencia al gobierno en vez de alentar la responsabilidad. Lo que hablamos, si ustedes conocen bien, ¿qué pasa con la beneficencia social? Cuando se le da dinero a la gente y la gente se acostumbra a no trabajar y ya no quiere trabajar. En Argentina me enteré de una noticia hace poco que ya esta gente que recibe su beneficencia social y hasta le dan una tarjeta y van al cajero, ¿verdad? Y sacan su dinero, ya ahora hacen las marchas y las protestas para pedir el aumento de sueldo. Aumento de sueldo cuando no trabajan. O sea, vean a lo que llegamos, ¿verdad? Entonces aquel que trabaja y se esfuerza un montón, después llega al desánimo, porque dice, ay, yo me mato trabajando todo un día de sol para vender algo y esta persona que no hace nada, solo va a protesta y apoya a políticos, gana más que yo. No es injusto. Y eso hace también, evidentemente, una de las cosas más notorias, que aumente el costo de vida, porque todo lo que el Estado da y reparte sale de los propios bolsillos de los ciudadanos. Y eso hace que el costo de vida sea altísimo. Todas las instituciones del Estado, todos los ministros, todos los diputados, todos los asesores, todo lo que gastan en gasolina, en los carros, en los edificios. Imagínense todos esos recursos. Si se redujeran tan solo a lo necesario, a lo que Dios dice, la justicia, la defensa civil, la protección de los ciudadanos, ¿cuánto menos se gastaría? Entonces todo ese recurso estaría en la gente, en el pueblo, habría mucho más riqueza. Y como habría más riqueza, evidentemente, sí, el impío gastaría esos recursos en más impiedad, pero los creyentes y los piadosos podrían hacerse cargo de mejor manera de la asistencia social.
Esto no corresponde a las responsabilidades del Estado, veas, actividades económicas que están fuera de la jurisdicción del Estado. Quizás usted y yo nunca nos hubiéramos imaginado de esto. No le corresponde a un Estado definir qué es dinero y dictaminar cuál dinero se usa. ¿Por qué tiene que ser el Estado el que dice que acá se usa esta moneda? ¿Por qué? Porque ellos quieren tener el control. No le corresponde al Estado mantener el monopolio del acuñamiento del dinero, es decir, que se produzcan más billetes o se quiten billetes. El Estado quiere tener el dominio, el control, ¿verdad? Y sabemos que la inflación aumenta cuando se produce más moneda. Bueno, cuando vemos el problema de la inflación en un país, usted ya sabe quién es el culpable, ¿verdad? Culpable detrás de eso. No le corresponde al Estado establecer un sistema bancario centralizado. Una vez más, es el Estado regulando la banca y de algún modo condicionando todos los ahorros, préstamos, intereses de las personas. Y no le corresponde al Estado supervisar y controlar la economía de una nación. No hay duda de esto. Seríamos naciones mucho más prósperas y ricas si el Estado no se metiera, no tuviera injerencia en estos aspectos, siempre y cuando se dedicara fuertemente a la justicia. Obviamente, todo el uso de la justicia, y de acuerdo, ¿verdad?, a la ley divina, también implica las regulaciones pertinentes para que aquellos que cometen ilícitos sean castigados, pero no corresponde al Estado tomar esta función. Por lo tanto, es pecaminoso promulgar leyes que hacen actuar al Estado fuera de la jurisdicción que Dios le dio. Y aquí están todos los magistrados, políticos, diputados, todos los que de algún modo están detrás de eso. Cuando le están dando más lugar al Estado y ese lugar que le dan no es el que Dios le dio, usted piénselo así. Es alguien que se está metiendo en el terreno equivocado. Usted no aceptaría que venga aquí a esta iglesia un pastor de otra iglesia y mientras estamos en el culto me empuje a mí y me diga, salga usted de aquí, porque aquí ahora voy a ser yo el pastor. Usted diría, qué horror. Usted no aceptaría en su casa que el vecino venga a su casa adentro y diga, ahora voy a ser yo el que manda en esta casa. Pero sin embargo, dejamos que el Estado pase y usurpe los hogares, usurpe la economía y usurpe la iglesia y no vemos y advertimos el problema. Claro, como tiene la fuerza, como tiene la coerción, como tiene la soberanía, entre comillas, de la nación, no tenemos más remedio que aceptarlo, ¿verdad? Porque ¿a quién le vamos a ir a pedir justicia? Bueno, justamente Él es el que debe ofrecer justicia. Pero como esa justicia no está basada en la justicia divina, sino en las normas y leyes humanas, es ahí donde empieza el problema del asunto. Llegamos hasta aquí en el estudio de hoy. Para la siguiente lección tendríamos el tema de la fuente de las